Señales y sistemas, unidad 3. Con esta clase virtual vamos a cerrar los pendientes de esta unidad. Eso implica, de modelo en espacio de estados, cerrar la solución analítica de discusiones, extensión a tiempo discreto y finalmente cómo resolver la exponencial matricial. Respecto a la solución en variable estados para un sistema de tiempo continuo, dijimos que, o mostramos la última clase, que si teníamos este sistema LTI, la solución de mi vector de estados estaba compuesta por estos dos términos. Uno que dependía directamente de la condición inicial, llamado respuesta libre, donde también aparecía, multiplicando la condición inicial, la matriz de transición de los estados, o lo que es lo mismo la exponencial de la matriz A por T, y un segundo término conocido como respuesta forzada porque está dependiendo de la entrada U, y este término era conocido como integral de convolución. Había mostrado también esa relación directa con la integral de convolución. Si esto era la entrada de mi sistema, esta exponencial de A por T por la matriz B es efectivamente la respuesta al impulso. Con esto daríamos por finalizado la solución y la discusión de mi sistema en variables de estados de tiempo continuo. En realidad no es que obtenemos todavía la salida, tenemos la expresión de mi vector de estado, pero estamos a un pasito de obtener la salida, porque I de t se obtiene como la matriz C por el vector de estados que acabamos de obtener, más D por U de t. Bien. En el caso de representación de mi sistema en variable de estados para tiempo discreto, una idea de la representación es partir de la que venimos discutiendo y aproximar la derivada de mi vector de estado a partir de esta diferencia hacia adelante entre el vector de estados en instante de tiempo k más 1 por h y el vector de estados en instante de tiempo k por h dividido la separación de esos dos instantes. Haciendo el álgebra correspondiente obtenemos esta representación en variable de estado, donde mi matriz A de transición para mi sistema de tiempo discreto es I más H por A. Una segunda alternativa para evitar esa aproximación que hicimos recién es partir de la solución que obtuvimos del vector de estados para el caso de tiempo continuo. Si reemplazamos el instante de tiempo t, si analizamos esta expresión en dos instantes de tiempo, uno que va a ser t igual a k más 1 por h, y otra expresión para un instante de tiempo k por h, lo que podemos hacer es trabajar de manera conveniente esta expresión y llegar a lo que tenemos acá, ¿sí? A esta expresión, donde si nos olvidamos por un segundo de h, nos va a quedar el vector de estados en el instante de tiempo discreto k más 1, lo que haría las veces de la derivada, igual a qué cosa, a un primer término que depende del vector de estados x en k, y y acá tendríamos un segundo término, que para que no se nos compliquen las cuentas, lo que hacemos es, sin pérdida de generalidad, pedirle a la entrada U de t que sea constante a tramos, es decir, la pensamos como la salida de un filtro cero orden Hall, que hace básicamente esto, que la mantiene constante a tramos. Eso que nos permite que esta integral desde 0 hasta h sea constante porque U no va a cambiar. Por lo tanto, todo esto, por lo tanto, este U sale como constante fuera de la integral, con lo cual estaríamos llegando a esta expresión donde la matriz phi efectivamente es esta exponencial e a la a por h, y la matriz gamma va a ser la integral de la exponencial por b, con lo cual obtenemos la representación en variable de estados para tiempo discreto. Lo que nos queda por resolver es ¿qué cosa?
Claro, lo que nos queda por resolver es exactamente eso, cómo encontrar lo que hicimos para tiempo continuo, es decir, cómo encontrar la solución de este vector de estados. ¿Y qué creen ustedes que podemos hacer? Ujú. Bien, una solución viene por ese lado, analizar, ya que tenemos un sistema de tiempo discreto, lo que podemos hacer es analizarlo recursivamente, es decir, qué es lo que pasa cuando k vale 0, qué es lo que pasa cuando k vale 1 y así sucesivamente. Si hacemos eso, si hacemos esa recursión, vamos a obtener efectivamente la solución de mi sistema en variable estados para tiempo discreto. Y aquí no saben qué va a pasar, vamos a tener la dependencia de vía dos términos, uno de la condición inicial y otro de la entrada, obviamente. ¿Y esto qué debería ser? La suma de convolución. Finalmente acá tenemos la expresión de la solución de mi sistema de variables estados para el caso discreto y para el caso continuo. Bien. Para cerrar esta parte vamos a ver la relación entre la función de transferencia y espacio de estado. ¿Qué hacemos para eso? Partimos de la representación de nuestro sistema LTI en variable de estados y aplicamos transformada de Laplace a ambas ecuaciones. La que nos va a generar un poco de trabajo es la primera porque es la que contiene la dinámica de mi sistema. Para ello vamos a usar la propiedad de la derivada, ¿sí? Con lo cual la transformada de Laplace de la derivada me va a quedar S por la transformada de Laplace del vector x de S menos la condición inicial que la vamos a dejar vivir porque no nos va a interesar. Bueno, acá no hay mucho para decir. ¿Y cómo seguimos ahora? Bueno, como queremos linkear esto con la función de transferencia, vamos a armar la función de transferencia, es decir, la transformada de Laplace de la salida sobre la transformada de Laplace de la entrada. Como acá tengo x y x por todos lados, nos vamos a apoyar en x como un punto intermedio y vamos a despejar de acá x, ¿sí? Juntamos este término con esto, finalmente obtenemos que la transformada de Laplace de mi vector de estados es esta expresión. Reemplazando acá, nos queda que la transformada de Laplace depende de dos términos. Interesante. De la entrada y de la condición inicial. Como a nosotros nos interesa la función de transferencia, en ese caso la condición inicial se supone nula y efectivamente acá tenemos la función de transferencia. Es interesante analizar una cosa, que si suponemos que esto va a ser una expresión matricial, donde en cada celda de la matriz va a haber un cociente de polinomios, si nosotros reescribimos la inversa a partir de su definición como la adjunta de esta matriz traspuesta sobre su determinante, si ordenamos un poco me va a quedar que el denominador de esta expresión es el determinante de S por I menos A. ¿Y qué es el determinante de S por I menos A? Piensen un poco. Álgebra y geometría 2. Exactamente. Me va a quedar que en el denominador voy a tener los polos de mi función de transferencia y exactamente los autovalores de la matriz A. Eso es importante, tener en cuenta la relación entre los autovalores de la matriz A y los polos. Bueno, creo que no me queda nada más que hacer un resumen de estos últimos minutos charlados. La solución de mi vector de estados para el caso continuo, su transformada de Laplace. ¿Y qué nos queda acá por, digamos, tener estas dos expresiones nos permite hacer el siguiente análisis? Yo podría pensar que llego a esta expresión a partir de la transformada de Laplace de esta anterior, con lo cual si comparo miembro a miembro obtengo estas dos expresiones. Lo interesante de esto es que me da una solución para la... exacto. Y después acá que tengo en esta segunda expresión una integral o lo que es lo mismo la convolución y que es igual a la antitransformada de esta cosa. Puedo leerla de la siguiente forma. Puedo decir que la transformada de Laplace de esta expresión es el producto de estas dos transformadas, lo cual tiene sentido porque dijimos que es una de las propiedades de transformada de Laplace. Muy interesante. Bien. Nos queda poquito para terminar con esta clase virtual. Vamos a ver ahora la solución de la exponencial matricial. Vamos a ver
el enfoque clásico vía diagonalización y la solución de Laplace. En el caso de diagonalización, partimos, o el factor motivante es el siguiente: si la matriz A fuera una matriz diagonal, ¿a qué no saben cómo nos va a quedar la exponencial de una matriz diagonal por t? Exactamente, va a ser una matriz diagonal donde en cada celda casi que podemos hacer lo que nos parece intuitivo. Haríamos la exponencial ¿de qué cosa? De la celda correspondiente. Esto puede mostrarse a partir del desarrollo charlado en clases anteriores de la exponencial matricial, a partir de su desarrollo en serie de Taylor. Puede mostrarse que esto es cierto. ¿Y qué ganamos con esto? O sea, tenemos ya cómo resolver la exponencial de una matriz cuando esta es diagonal, pero por lo general no va a ser diagonal. ¿Cómo usamos este resultado? A ver. Exacto. Álgebra y geometría 2, traemos el módulo hacia nuestras mentes. ¿Y eso a qué nos lleva? A jugar con autovalores y autovectores. ¿De qué forma? Bueno, contextualizamos un poco para señales. Lo que vamos a hacer es acotar nuestro problema a su mínima expresión. Es decir, yo lo que voy a hacer, o lo que intento resolver, es esta dinámica. Mi vector de estados igual a por x por mi vector de estado. Me olvidé de B, me olvidé de C y me olvidé de D. Es decir, que solamente estoy analizando la respuesta libre del sistema ante una condición inicial no nula, una condición no trivial. Si yo defino un estado x asterisco como x igual a una matriz T por ese x asterisco, bueno, habría que buscar cuál es la matriz T que me sirve. La analogía en álgebra y geometría es pensar que el vector de estados x es mi base canónica y este x asterisco es mi base B, con lo cual T va a ser una matriz de cambio de B a C. Y si pensamos que tengo que elegir de manera idónea esa matriz, ese cambio de base B, y le ponemos y lo condimentamos con diagonalización, esta matriz D va a ser una matriz de autovectores. ¿Cómo conectamos esto con lo que queremos resolver? Bueno, es cuestión de reemplazar x asterisco acá, con lo cual me va a quedar a por t por x asterisco, y acá en la derivada de x, bueno, reemplazamos x por t por x asterisco, con lo cual me va a quedar t por la derivada de x asterisco. Si despejamos x asterisco, obtenemos esta hermosa expresión, donde vemos, si se quiere, la respuesta libre, si se quiere, desde el punto de vista de la base canónica y del punto de vista de la base B. Si esta matriz es diagonal, tenemos el problema resuelto. Con lo cual, nuevamente, para que esta matriz sea diagonal, lo que tengo que hacer es encontrar esta matriz T. Y como dije anteriormente, va a ser una matriz de autovectores. Bueno, esto lo dejo para que lo vean ustedes, pero una vez encontrada mi matriz de cambio T, lo que voy a poder hacer es resolver el problema. Fíjense que acá lo estaría resolviendo en la base B, es decir, mi vector de estados x asterisco, que va a ser x asterisco, va a ser la exponencial de la matriz diagonal por la condición inicial x0 asterisco. Para referenciar todo respecto de mi vector de estado x, hago los reemplazos correspondientes y me va a quedar que es t por e a la lambda t por x0 asterisco. ¿Y cómo paso mi condición? Bueno, ¿cómo obtengo x0 asterisco? Exactamente, de esta expresión. Lo interesante de ver es que la solución en variable de estado va a ser una combinación lineal de ¿qué cosa? De exponenciales e a la lambda 1t, e a la lambda 2t, hasta e a la lambda nt. ¿Y quiénes son los lambda 1? Los autovalores. Con lo cual podemos ver que acá los autovalores de mi matriz A son los que gobiernan la solución de mis variables de estados. Bien. Bueno, acá tienen un ejemplo para que después lo analicen
con tiempo, tenemos el vector, la derivada del vector de estados, la matriz A y mi vector de estados, una condición inicial no trivial 1, 1. Si analizamos los autovalores de esta matriz, van a encontrar que son dos autovalores distintos, uno es menos 1 y el otro es menos 2. Haciendo el análisis correspondiente vamos a poder encontrar que en el sistema compatible indeterminado asociado al autovalor lambda 1, el autovalor no trivial es 3,1. Para el caso del autovalor lambda 2 igual a, era, si no recuerdo mal, menos 2, el autovector va a ser menos 3,1. ¿Cómo encuentro mi matriz T? Dijimos que iba a ser una matriz de autovectores, es decir, en este caso me va a quedar la matriz de columna 3,1 menos 3,1. Puedo hacer este cálculo para chequear que efectivamente la matriz lambda mayúscula es diagonal y finalmente recordando que el vector de estados x de t lo obtengo a partir de esta expresión. Bueno, nada, es cuestión de hacer la cuentita. Como dijimos anteriormente, es importante ver cómo los estados están gobernados por exactamente exponenciales que dependen de los autovalores de mi matriz A. Y acá estamos viendo que estas exponenciales, para que el sistema sea estable, tienen que los autovalores tienen que ser negativos. Y si recordamos lo que dijimos hace 5 minutos, los autovalores estaban asociados a los polos, es decir que autovalores negativos va a implicar tener polos en el semiplano izquierdo. ¿Sí? Genial. Bueno, acá tenemos una gráfica de los estados en función de las exponenciales asociadas a los autovalores, al autovalor lambda 1 y al autovalor lambda 2. El estado es la suma de esas dos composiciones por las constantes correspondientes. Bueno, otra vez remarcando lo que les comentaba hace unos momentos, los autovalores de la matriz A, está asociado cada autovalor a un polo y también se conocen como los modos del sistema. Bien, finalmente nos queda la resolución de la exponencial vía el enfoque de Laplace. Esto nos había quedado hace rato de la comparación o el análisis entre la función de transferencia y la representación en variables de estados. Habíamos llegado a que la exponencial matricial efectivamente lo podía obtener como la antitransformada de la inversa de esta matriz. Por lo tanto, el enfoque de Laplace implica resolver la exponencial de esta forma. Este es el mismo ejemplo que habíamos discutido hace unas transparencias, pero bueno, ahora lo vamos a resolver por el enfoque de Laplace. Con lo cual lo que hay que hacer es armar primero la matriz S por I menos A, su inversa, es decir, la inversa de esta matriz. Cuando la matriz es sencilla, como en este caso, una matriz chiquita 2×2, la inversa se obtiene fácilmente. ¿Por qué se obtiene fácilmente? Porque su adjunta traspuesta es la misma matriz con unos pocos cambios. La diagonal principal no cambia y la diagonal invertida no cambia el orden sus elementos, solo el signo. Esta adjunta traspuesta se divide por el determinante. Acá, para que después las cuentas no se compliquen tanto, yo debería hacer la antitransformada de esto. Para no hacer, antes que me pregunten cómo resolver la antitransformada de una matriz, se va a resolver calculando la antitransformada de cada una de las celdas. En este caso, en vez de hacer la antitransformada de 4 celditas, lo que puedo hacer es esta constante que está fuera de la antitransformada, la puedo meter adentro, sin pérdida de generalidad. ¿Y qué ganaría con eso? Y que me va a quedar esta matriz, de 4×4, por este vector de 2×1. Por lo tanto, si hago esa cuentita, me va a quedar una matriz de 2×1 y a esa matriz habría que calcularle la antitransformada. Todo lo que acabo de decir es lo que tenemos acá, ¿sí? Después de hacer esta cuentita,
de hacer el producto de esta matriz 2 por 2 por este vector, me queda esta matriz de 2 por 1 bien digo, y como lo resuelvo hay que hacer la transformada de esta celda y de esta celda. No me lo piden, pero al momento de transformar es importante preguntar cuál va a ser la región de convergencia. Si suponemos que el sistema es estable causal, me va a quedar que la ROC es el semiplano derecho. Por lo tanto, si antitransformo con esa ROC, esta va a ser la expresión para x1 de t y x2 de t, que si lo comprueban coincide con el enfoque vía diagonalización. Bueno, estimados alumnos, con esto doy por finalizado esta clase virtual de cierre.